A comenzar orando aquí en nuestro discipulado Avanza. Qué padre que ya se conectaron. Vamos a tomar este momento para sumergirnos en la presencia de Dios, disfrutar estos momentos de intimidad y prepararnos para recibir lo que el Señor tiene para nosotros, ¿de acuerdo? Muy bien, bendito Padre, te damos muchas gracias por este tiempo de discipulado aquí en Avanza. Muchas gracias por la vida de cada persona que se conecte esta noche y que también nos seguirá en línea el día de mañana. Muchas gracias por la vida de cada uno, Señor, de cada persona de este discipulado. Bendecimos tu vida, Lili, Karina, Kaeri, Eli, Sting, Feri. Gracias, Señor, gracias. Les bendecimos y a cada persona que se conecta esta noche en el nombre de Jesucristo, en el nombre precioso de Jesús. Bendícenos esta noche, Señor. Bendícenos esta noche con espíritu de sabiduría y revelación para conocerte en lo más íntimo, en lo más profundo, Señor, de manera que nuestros ojos sean alumbrados, que nuestros ojos se abran, Señor, para identificar las riquezas de tu gracia, Señor, para identificar en nuestra vida, Señor, el llamado que has hecho, el poder, Señor, que resucitó a Cristo de los muertos, que lo hizo sentar en los lugares celestiales. Gracias, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Nos sumergimos ahora en tu presencia para ser llenos de tu Espíritu Santo. Llénanos de ti. Toma este momento orando en el Espíritu. Riba Sataraba Katara Baba. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, llénanos de ti, Espíritu Santo. Llénanos de ti, Espíritu Santo. Venimos a beber de ti en estos momentos. Sabemos que los cielos están abiertos y tú estás aquí, Señor, en nuestras vidas, en este discipulado para abrazarnos, para consolarnos, para fortalecer nuestra fe y nuestro corazón. Muchas gracias, bendito Padre. Muchas gracias, maravilloso Señor. Gracias, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Rabashokotara baba 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 baba. Rabashatara baba 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 shatoro. Muchas gracias, maravilloso Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Está hecho. Muy bien, pues me da gusto saludarles aquí en el discipulado. Qué padre que ya se están conectando. Y bien, pues vamos a comenzar primeramente con nuestro coaching. Estamos compartiendo en esta serie Cambia lo que crees. Cambia lo que crees para vivir confiados en la justicia de Dios y cambia lo que crees para reconocer nuestra urgente necesidad. Bueno, pues así que la escritura que estamos tomando es Romanos capítulo 1, verso 16-17, donde dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío, pero también al griego, porque en el evangelio dice la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Así que bien, pues en esta semana yo me gustaría que le demos seguimiento a la palabra que recibimos el pasado domingo, en donde estamos identificando, reconociendo nuestra profunda necesidad, nuestra urgente necesidad del Evangelio, al darnos cuenta de cómo el Señor se cumplió lo que dice Romanos 5:10, donde dice que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que lo que estamos viendo aquí es que darnos cuenta de lo que se hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario, que el sacrificio de Jesús fue suficiente para que nosotros seamos reconciliados con Dios y para que de esta manera Él nos haya hecho sus hijos amados y herederos, es lo que va a sostener nuestra identidad. La justicia de Dios es lo que nos va a hacer capaces de vivir como hijos amados. Así que yo quiero encargarles que esta semana tú ores con base en Primera de Juan, capítulo 1, en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8, 9 y 10, porque aquí podemos darnos cuenta que cuando nosotros nos sentimos mal cuando hemos fallado, como cuando hemos vuelto a recaer por alguna debilidad o hemos fallado nuevamente,
y hemos cometido algún error, hemos pecado. Primera de Juan 1, 8, 9 y 10 nos da la llave para que nosotros permanezcamos viviendo como hijos amados. Entonces, si tú lo tienes a la mano, acompáñame para leer esa escritura y yo te invito para que tú ores esta semana con esta escritura y vivas en la justicia de Dios y por tanto vivamos en la nueva identidad que Dios nos ha dado por causa de Jesús. La justicia de Dios es lo que sostiene, nos sostiene. Es nuestro fundamento para descansar, para vivir sentados en los lugares celestiales con Cristo y reinar. Así que primera de Juan 1:8, recuerden que dice, si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos. Así que hemos venido identificando que cuando pensamos que no estamos mal porque no hacemos lo que otros hacen, o pensamos que nos estamos esforzando por evitar fallar, la verdad es que estamos confiando en nuestra propia justicia. La Escritura dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Así que es un engaño pensar que yo no cometo pecado, que yo no fallo, o que porque no hago lo que otros hacen, yo estoy bien. Así que nos dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que aquí podemos ver que el Señor nos lleva en su presencia siempre a reconocer que en algo hemos fallado, cometimos un error, fallamos, pecamos, pero el verso 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así lo que el Señor nos está diciendo es que permanezcamos en la justicia de Dios, que cada vez que fallamos, que nos sentimos mal, indignos, sentimos que no hemos hecho lo necesario para agradar a Dios, necesitamos confesarle al Señor y ser transparentes con Dios. Tú le puedes decir con toda libertad, Señor, por algo que has fallado, y dice que si tú le confiesas, si tú reconoces que has fallado en cualquier aspecto de tu vida, dice, Él es fiel y justo. De esta manera es como el Señor nos da la seguridad de que podemos permanecer en identidad, en la justicia de Dios, que lo que hace la sangre de Cristo tiene poder para ayudarnos a permanecer unidos al Padre, no dependiendo de lo que no hice o de lo que hice mal, sino dependiendo de lo que ya se hizo, ¿de acuerdo? Así que recuerden que esta fue la experiencia del hijo perdido, el hijo pródigo, cuando regresó a casa y se sentía el sucio, indigno, apestando por causa de su pecado, digamos. El padre ordenó que se le vistiera como hijo, se le diera el anillo, que es el sello con el que se sellaba, era el poder de la firma, la identidad, estaba en el anillo, en las vestiduras, en el calzado. Así que, bien, pues vamos a orar de esta manera y te invito a que esta semana lo hagas también y te permanezcas en esta libertad, con una conciencia limpia, con una conciencia libre de toda culpa. Bendito Padre, gracias te damos en estos momentos porque tú nos has dado tu justicia como un regalo a través del sacrificio de Jesús. Así que nos rendimos a ti, sabiendo, Señor, que constantemente fallamos, que no podemos depender de nuestras propias obras, ni siquiera ahora que ya somos hijos tuyos, ahora que somos cristianos, antes no te conocíamos, pero ahora tampoco, Señor, podemos depender. Nos rendimos a ti, reconocemos que hemos fallado el día de hoy, que fallamos constantemente y que cada vez que venimos a tu presencia donde, Señor, nos encontramos con un Dios que es perfecto, que es santo, Señor, de inmediato nuestra conciencia, Señor, queda de manifiesto que en algo hemos fallado. Así que hoy venimos pidiéndote que nos perdones por cualquier falla en nuestra vida. Perdona, Señor, por toda dureza con la que hemos juzgado a otros, en nuestra propia familia aún, en nuestra casa. Señor, perdona toda dureza con la que hemos podido juzgar a otros, Señor, porque consideramos que es reprobable lo que hacen o lo que dicen. Te pedimos que nos perdones, Señor, porque nosotros no podemos jactarnos de nuestra propia justicia, no podemos, Señor, tomar una actitud orgullosa para juzgar a otros y ponernos por encima de los demás. Así que perdónanos,
sobre todo por todo orgullo, por toda arrogancia, como ese fariseo Simón que fue arrogante, engreído y que pensaba que él no necesitaba. Nosotros reconocemos nuestra urgente necesidad del Evangelio, Señor, y que solamente viviendo en el Evangelio podemos vivir en esta nueva identidad. Gracias, Padre, bendecimos a este discipulado para vivir de esta manera. Sabemos que nada que hagamos o no hagamos puede interrumpir ya nuestra relación contigo. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues les encargo sobre todo lo más importante de este principio de la vida espiritual es que vivamos empoderados, porque lo que tenemos que cuidar es que el diablo va a buscar siempre como un acusador. El diablo siempre va a venir queriendo recordarnos algo que hemos hecho mal o que estamos haciendo mal para acusarnos y derrocarnos. El diablo siempre va a buscar de esta manera encontrar un camino para quitar nuestra corona. Lo más importante de este principio es vivir empoderados, vivir con autoridad. Por esa razón el Señor nos ha dado su justicia para que en su justicia vivamos en autoridad. Y esto nos permita descansar en Cristo sentados, porque ya vimos que estar sentados significa detenerse de hacer obras, detenerse de depender de nosotros para estar bien con Dios. Ya vimos que estar sentados consiste en descansar y vivir confiados en la justicia de Dios, porque cuando estamos en la justicia de Dios viviendo, nuestra conciencia está libre, nuestra conciencia nos permite entonces en nuestro corazón vivir por fe, porque la justicia de Dios es por fe y para fe. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces a continuar entonces y me gustaría que alguien pudiera comentarnos si recibieron el domingo a través de esta conferencia una bendición para sus vidas. Dios habló de una forma especial. Me gustaría que cualquiera de ustedes abra su micrófono y puedan comentar con toda libertad. ¿Ok? Muy bien, pues ¿quién se anima a comentar cómo están recibiendo? Adelante. Buenas noches a todos. Laurita, Hola, adelante, bueno, Laurita. sí. Pues yo me sentí muy contenta, muy privilegiada de poder estar este domingo en la iglesia. La verdad, fue de gran bendición estar ahí y sentí un corazón de gozo. Volví a sentir esa alegría pues, que se me ha ido, que se me fue y la verdad es que no sentía, pues no sentía igual la alegría, no sentía ese gozo que extrañaba, que anhelaba mi corazón y que quería, y que le pedía a Dios que me quitara todo, pero el gozo no, y la verdad es que este domingo sentí esa confianza, esa esperanza en su amor, y Dios me regaló esa visión nuevamente, me puso su corazón en el pecho y la verdad es que sentí mucho gozo. Y cuando pasó a mi pastor a predicar y habló de la alegría y que es una decisión y que además yo tengo una palabra que es en contentamiento a partir de una prédica que oí, la verdad es que dije, ese contentamiento siento que me va a regresar y que está resurgiendo. Entonces, gracias. Y bueno, fue un día especial, el cumpleaños de mi Fer y estar ahí. La verdad es que Dios me habló muy, muy hermoso y varios de mis hermanos en la iglesia, de mis hermanos en Cristo, me abrazaron y me confirmaron esa palabra. Entonces, un domingo muy especial. Gracias, familia. Wow, gracias a Dios. Sí, Laurita, qué gusto verte y que hayas podido venir y disfrutar de este tiempo. Qué padre escuchar esto que nos dices. Gracias a Dios. Levántate, Laurita. Es tiempo. Amén. Sí, amén, amén. ¿Alguien Gracias. más quiere comentar sobre esta palabra que predicamos el domingo pasado en base a esto que acabo de comentar en el coaching?
que tú puedas comentar algún testimonio o algo que en particular te bendijo de manera personal. ¿Quién más quiere comentar? Yo, pastor, buenas noches. Adelante, Cari, gracias. Bueno, pues estos últimos fines de semana, la verdad es que he estado muy bendecida porque mi identidad se ha fortalecido en el Señor, ahora sé que soy hija y pues sí, efectivamente me doy cuenta que cada vez necesito más del Señor, que no puedo seguir pues yo sola y pues la verdad este domingo fue algo muy especial porque sí me sentí muy quebrantada y como tú decías, pastor, no hay, ahora antes lloraba de todo y ahora lloro de veras por la gratitud porque no sé, solo puedo decirle al Señor gracias, gracias, gracias por lo que me has amado, por lo que me has perdonado. Y ha sido un tiempo muy especial yo creo que este último mes ha sido un tiempo muy especial. El estar escuchando las palabras que tú nos has hablado y te digo, no puedo darle más que a Dios gracias por todo lo que ha hecho, porque sí, me he dado cuenta cómo pues en alguna manera hasta oro como, bueno, o había orado, había estado orando como el fariseo, qué bueno que yo no soy así y los demás pues pobres, ¿no? O aún oraba por mi salud y yo decía, ay, gracias a Dios que me puedo levantar y no estoy enferma, ¿no? Entonces, también el estudio que hice ayer de la guerra espiritual me hizo entender también muchas cosas que tengo que declarar con fe la palabra del Señor y en el momento en el que viene la lucha es declarar, ¿no? Entonces, ya lo había escuchado antes, pero estas palabras hoy fueron muy, muy especiales para mí. Y, y bueno, estoy feliz. En alguna de latitud había platicado de que alguna vez yo leía, ¿no? En la palabra, los ángeles les alaban a Dios todo el día, ¿no? De todo el tiempo. Y yo en algún momento pensaba, ay, ¿no se cansarán? ¿No se cansarán de alabarlo? Y después, o sea, después de todo esto que me está pasando, digo, no, o sea, es que estar en su presencia, o sea, es lo mejor que nos puede pasar. Así es, No hay exacto. nada más Así es. que Es un pueda deleite. llenar nuestra vida. Sí, exactamente. Y esto va en aumento cada vez más cuando uno está cerca de Dios, de la palabra, ¿no? Entonces, no han sido unos tiempos, unos días muy especiales con lo que lo que yo he recibido en los domingos aquí en Avanza y pues yo le doy gracias a Dios porque pues todo esto lo podemos vivir juntos y gracias pastor y que el Señor te siga dando esa sabiduría y ese amor también para pues estar aquí con nosotros. Gracias, Cari, por comentar y me da mucho gusto escucharte porque también la vez pasada comentaste algo parecido y es muy importante porque esto indica que estás creciendo en la gracia y en identidad. Entonces, creo que aunque parece algo básico, que parece que al escucharlo estamos hablando otra vez de nuestra salvación, sin embargo, en realidad nos estamos alimentando, estamos nutriendo nuestra vida con la justicia de Cristo y esto nos hace crecer en identidad. Y para mí, finalmente el resultado es que te vas a empoderar. Así que quienes se identifican con este comentario de Cari, lo que va a estar pasando es que tú vas a levantarte con autoridad, porque cuando estás en identidad, de inmediato el resultado es que empiezas a vivir con autoridad en tu forma de orar, en tu forma de hablar, en lo que tú haces. Así que, bien, sé que esto está ocurriendo y eso me entusiasma mucho. Ok, pues vamos entonces a continuar con nuestro estudio del libro de los Efesios. También estamos comentando aquí en el libro de los Efesios, es todo un tratado acerca de en qué consiste la grandeza de la vida cristiana. Si quieres entender el libro de los Efesios, que estaba dirigido a la iglesia de Éfeso, pero en realidad a todas las iglesias en aquel tiempo,
Si quieres entender el libro de los Efesios, tienes que identificar tres principios que son sentarse, andar y estar firme. En eso consiste aquí este libro. Y conforme tú identificas estos tres principios, te vas a dar cuenta del propósito de este libro de los Efesios. Bien, pues como habíamos comentado, en primer lugar, vimos que con esta carta comienza el apóstol Pablo, el autor de esta carta, alabando a Dios por el llamado que Él ha hecho a nuestras vidas. Cuando Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Está alabando a Dios, le está adorando de esta manera porque Él nos ha bendecido. Y de ahí comienza el hablar de lo maravilloso que es haber sido bendecidos al haber sido escogidos antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él, destinados a ser santos por toda la eternidad y desde ahora que hemos nacido de nuevo. Entonces Él está alabando a Dios porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ya vimos que la naturaleza de la bendición de Dios es espiritual, porque Cristo, con su vida, muerte y resurrección, Él trajo una bendición espiritual a través de la cual Él nos da una nueva identidad y nos hace dueños de todo el bien de Dios, de todo su shalom y de toda su gracia. Así que el apóstol Pablo alaba a Dios por eso, porque él declara cómo nosotros hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por el puro deseo de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Está hablando, describiendo toda esta bendición, con lo cual él nos dice cómo finalmente hemos sido hechos, hemos sido llevados, dice, a los lugares celestiales para estar sentados con Cristo. Así que veíamos que en el verso 15, él comienza a hablar de la importancia de orar para que nos sea dado espíritu de sabiduría y revelación. Dice él, en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Y vemos que si entonces ya Dios nos bendijo y todo ha sido hecho a nuestro favor, y Él nos ha hecho sentar en los lugares celestiales, lo que necesitamos para vivirlo, para que esta sea nuestra experiencia personal, necesitamos espíritu de sabiduría y revelación. Por eso constantemente yo oro de esta forma, para que el Señor nos dé entendimiento, nos bendiga con sabiduría, Él abra nuestros ojos, los alumbre, para que podamos identificar y conocer más y más al Señor, porque dice que su amor no tiene límite. Su amor dice también que cómo es tan alto, tan profundo, que nuestra mente no alcanza a entenderlo, pero con espíritu de sabiduría y revelación nosotros vamos a conocer quién es Dios, quién es Cristo, y de esta manera vamos a poder recibir todo lo que Él ya nos ha dado. Por eso Él decía, cuando habla de este espíritu de sabiduría, y por tanto también identificar, dice él, el poder de la fuerza de Dios que operó en Cristo resucitándole de los muertos y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad. Está diciendo entonces que de esta manera alabando a Dios por esto que ha sido hecho por Cristo Jesús, y que cuando tenemos sabiduría y revelación podemos entenderlo, podemos entender que esta es nuestra nueva realidad para vivir esta experiencia, vivir de esta manera con autoridad. Y veíamos luego en el capítulo 2 cómo el apóstol Pablo nos habla de cómo hemos sido rescatados. El Señor nos ha hecho sentarnos, como dice aquí ahora, dándole lectura, dice aquí cómo Él nos ha hecho sentarnos en los lugares celestiales para descansar con esta nueva vida en Cristo. Así que veíamos la vez pasada cómo Él describe lo que ya se hizo por medio de la muerte y resurrección, la vida, muerte y resurrección de Cristo, y habla en tiempo pasado de todo lo que ya el Señor hizo para darnos una nueva identidad. Entonces veíamos que decía él en esta versión: antes ustedes estaban muertos a causa de su obediencia, de su desobediencia y sus muchos pecados.
vivían en pecado. Observa cómo habla todo el tiempo en tiempo pasado. Dice que vivían en pecado, ya no son pecadores. Igual que el resto de la gente, ya no son parte del resto de la gente, ya no viven como el resto de la gente. Eso ya ha sucedido. Él ya hizo posible que seamos rescatados del poder del pecado. Así que lo que vimos la vez pasada es que Él está hablando de que fuimos rescatados de los malos frutos. Con la muerte de Cristo se cortaron esos malos frutos. Cada vez que hay un mal fruto en nuestra vida, se corta. Cuando nosotros confesamos, como ya comenté, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero aquí dice que también ha cortado de raíz el árbol malo que producía pecado y mal fruto. Así que aquí nos está, al alabar a Dios, está llevándonos a entender que esto es algo que terminó en nuestra vida, que ya no opera el poder del pecado en nuestra vida, solo opera en la medida en que nosotros lo permitimos. Si nosotros lo permitimos, eso sucede, pero si nosotros nos afirmamos y entendemos que tenemos ya nosotros autoridad sobre el pecado por causa de Jesús, que podemos vivir efectivamente, podemos vivir en esta vida nueva y abundante, es entonces que estaremos sentados en los lugares celestiales. Así que por eso dice, vivían en pecado, al igual que el resto de la gente, dice, obedeciendo al diablo. Fíjate cómo nos muestra, como si nosotros no somos gobernados por el Espíritu Santo, dice que estaremos obedeciendo al diablo, como eso era lo que ocurrió en nuestra vida. Él nos rescató de este poder demoníaco, porque en realidad cuando pecábamos estábamos obedeciendo al diablo. Esto se terminó en nuestra vida. Dice, líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa? Dice, en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Así que esto es lo que nosotros vivíamos y sufríamos antes. Vivíamos una dictadura del pecado que en realidad era el diablo operando, dice aquí, en nuestro corazón. Al negarnos a obedecer a Dios, éramos incapaces de obedecer a Dios, éramos incapaces de hacer lo correcto. Esto terminó en nuestra vida. El Señor es nuestro libertador. Él nos ha hecho libres del poder del pecado y de Satanás para que ahora podamos vivir en una nueva identidad. Así que dice, todos vivíamos así en el pasado, así vivíamos. Eso terminó, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Y de ahí nos vamos a ir para terminar este capítulo 2, nos vamos a ir al versículo, que fue donde nos quedamos, versículo 11, donde ahora el apóstol Pablo nos va a hablar de lo que él hizo a través de Cristo Jesús, cómo quitó la enemistad o hizo morir la enemistad, como lo leímos la vez pasada, causada por el pecado. Y mira cómo sigue hablando en tiempo pasado. Aquí en el verso 12 dice, en estos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. Eso es parte del pasado. Vivíamos apartados, ahora no. Hemos sido unidos al Señor. No se les permitía ser ciudadanos de Israel. Ustedes vivían en un mundo sin Dios y sin esperanza en tiempo pasado, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Esto es poderosísimo. Está diciendo que lo que Cristo hizo posible para hacernos sentar en los lugares celestiales con Él es que Él hizo que terminara esto en nuestra vida. Dejáramos de estar lejos por causa del pecado y ahora estemos cerca de Dios, unidos a Él y ahora viviendo en su presencia. Ahora nuestra vida es en Cristo. Dios nos ha puesto en Cristo. Y esto quiere decir que ahora estamos gobernados por el Señor, pero aún nosotros tenemos que decidirlo día a día. Tenemos que decidir día a día si vamos a vivir cada día unidos, llenos del Espíritu Santo, o nos podemos distraer y podemos sentir separación. Pero recuerda que cada vez que tú sientas separación solo por el hecho de que no estás teniendo cuidado en esta intimidad con Dios, solo por el hecho, no, aunque no hayas hecho algo que te parezca malo, simplemente que tú sientas separación, es algo que tú tienes que aprender a identificar. Cuando te sientes lejos de Dios, cuando sientes que no puedes orar, esto es muy común, es muy normal.
Y no quiero que te desanimes cuando sientes tanta lucha y tanta dificultad para volverte a conectar con Dios. Esto es parte del conflicto que vivimos todo el tiempo por causa de nuestra condición humana. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a cambiar cuando nosotros vivamos lo que dice, como ya lo hemos comentado en distintas ocasiones, cuando vivamos lo que nos dice Gálatas 2:19 y 20. Seamos llenos del Espíritu Santo. Tenemos que esforzarnos en la gracia. Ya el Señor nos ha dado nueva vida y somos sus hijos, pero tenemos que oprimir el botón cada día para ser llenos del Espíritu, y a veces podemos sentir desánimo, mucha pesadez, nuestra carne está ahí porque esa es nuestra condición, nuestra naturaleza, nuestra carne. La carne nos separa de Dios, el Espíritu nos une a Cristo. Así que por esas razones que hay días difíciles, hay días donde sentimos mucha dificultad para poder conectarnos. No te confundas, no te desanimes, eso es normal. Sigue adelante, sigue perseverando, síguete esforzando para ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando tú lo hagas, comienza a orar en lenguas. Al principio te va a costar mucho trabajo, porque eso es normal, la carne no quiere. La carne todo el tiempo es un grave problema. Por eso cuando Cristo venga en el arrebatamiento, Corintios 15, 51, 52 dice que vamos a ser transformados, que los que murieron en Cristo resucitarán con un cuerpo de gloria, y los que estemos cuando el Señor venga seremos transformados, hablando de nuestro cuerpo. Ahí se va a acabar para siempre este conflicto que todavía estamos viviendo en la vida cristiana. Mientras estemos en la carne, en esta condición humana, nuestra carne es débil. Entonces necesitamos ser llenos del Espíritu y esforzarnos. Cuando tú lo logres y llegues a la presencia, y esto es algo que te tienes que ejercitar constantemente, va a suceder lo que dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Así que cuando tú seas lleno, vas a hacer morir toda esa barrera que sientes con Dios, vas a hacer morir toda esa flojera que a veces sentimos en la vida espiritual, o aún desánimo. Va a haber momentos que, luego hay días que uno puede amanecer sintiéndose triste, desanimado, sin esperanza. Por cierto que a muchos les deprimen los días lluviosos como los de esta temporada, ¿no? A mí me pasaba antes eso, no me gustaba mucho la lluvia porque sentía que los días eran tristes, y ahora puedo decirte que Dios me ha transformado de tal manera que yo puedo disfrutar en todo momento del tiempo en que estemos. Si está caluroso, está lindo, está vibrante el día, o si está nublado y parece estar triste, yo siento, al estar conectado con Dios, la alegría de vivir y un entusiasmo para hacer nuestro trabajo en el ministerio. Así que sigue adelante, porque dice, han sido unidos a Cristo. Antes estaban lejos, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Así que siempre es nuestra decisión cómo vamos a vivir cada día y cómo vamos a vivir constantemente. Así que no se desanimen, eso es normal, pero sí tenemos que elegir cada día vivirlo lleno del Espíritu Santo y vivir con la autoridad que Dios nos ha dado, vivir con la identidad de hijos amados y herederos. Muy bien, y nos dice aquí, continuando al capítulo 3, ¿no?, cuando nos está hablando del plan de Dios para salvarnos a través de Cristo, dice, cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes, los gentiles, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes, los gentiles. Pablo escribió esta carta a los Efesios desde la cárcel, y estando en la cárcel escribió una carta, este tratado del libro de los Efesios. Y dice, tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Así que nosotros somos una iglesia de este último tiempo que tiene esta revelación del plan de Dios, de la grandeza de la vida cristiana, que consiste en vivir la vida en Cristo. Vivir la vida en Cristo. Así que Eli nos decía que ella encontró y subrayó 10 veces aquí en el libro de los Efesios, cuando habla de
de estar en Cristo o vivir la vida en Cristo. ¿Cuántas veces tú encontraste en tu lectura de este libro de los Efesios? ¿Cuántas veces encontraste esta expresión o este término que dice en Cristo? Porque ese es nuestro llamado. Aunque ya nacimos de nuevo y somos cristianos, tenemos que decidir y elegir vivir nuestra vida en Cristo cada día. Por eso es tan importante que tú te habitúes a orar, a tener intimidad con Dios, a orar en el Espíritu, orar en lenguas, ser lleno del Espíritu Santo. Así que él dice, Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Este es el plan de Dios, que nosotros, como ya vimos en el primer capítulo, a través de nosotros sean mostradas, como dice él, las abundantes riquezas de su gracia. Eso es lo que decía el Señor, ¿no? Él quiere que nuestra vida sea, a través de nuestra vida, sea manifestada la gracia de Dios, todo el bienestar de Dios y todo el bien de Dios, para que a través de nosotros el Señor se glorifique, se engrandezca y manifestemos su grandeza y su gloria. Ese es el plan de Dios, vivir como herederos. Vivir como un heredero significa vivir con autoridad para tomar y disfrutar todo lo que me pertenece, reclamar lo que me pertenece y me ha sido dado por medio de Cristo Jesús. Y de esta manera nosotros anunciemos el poder del Evangelio, invitemos a los que nos conocen a venir y conocer a este Dios maravilloso que nos ama, a este Dios vivo, a este Dios verdadero, que es un Dios de gracia, que nos ha amado siendo nosotros pecadores. Dice, ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Aquí vemos que la consumación del plan de Dios al final del tiempo será que de judíos y gentiles hará el Señor uno solo, un solo cuerpo, un solo pueblo, porque finalmente prometió al pueblo de Israel manifestar al Mesías, pero los judíos que recibieron y que creyeron a Jesús como el Mesías son los que se van a salvar. No se van a salvar por ser judíos, se van a salvar por haber entendido que con Cristo se cumplió la promesa que Dios les dio desde el rey David, que del trono de David, de su descendencia, se iba a levantar un rey que iba a gobernar sobre la tierra por toda la eternidad y que su reino no tendría fin. Verso 7, por la gracia y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio de servirle anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo Jesús. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Este era su plan eterno que él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro, dice. Gracias a Cristo y a nuestra fe en él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad. Ahí lo tienen. Esa es la realidad nuestra, que hemos sido hechos cercanos como hijos en la casa, para habitar en su casa. Y por eso tenemos acceso permanente para, dice, entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían de sentirse honrados. Muchos podrían pensar, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo, siendo un siervo de Dios, le esté yendo mal? Y sí, muchas veces la iglesia puede ver en nosotros como siervos de Dios, bueno, y los pastores no deberían de estar en una situación mucho más favorable, en una situación mucho más adecuada. Pues como puedes ver, el apóstol Pablo estaba en la cárcel por causa del evangelio, y alguien diría, pero ¿cómo Dios permitió que el apóstol Pablo llegara a la cárcel si él es un siervo de Dios y esté ahí sufriendo por causa de Cristo a quien sirve? Bueno, pues así es. Dios finalmente en toda circunstancia, siempre él va a manifestar finalmente su fidelidad y su grandeza.
Así que, bien, quiero terminar con esto que nos dice aquí en la parte final de este capítulo 2, cuando dice que el plan eterno de Dios era utilizar a la iglesia para mostrar la sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. En la versión Reina Valera nos dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Y aquí vamos a hablar del poder del testimonio. Dios nos ha llamado como su iglesia a hablar del poder, a darle poder a nuestro testimonio, a anunciar en el mundo espiritual, en la atmósfera espiritual, a los principados y las potestades, darles a conocer, anunciarles el Evangelio de Jesucristo, que el Evangelio de Jesucristo ha establecido a Jesús como soberano, como Rey de Reyes, Señor de señores, que tiene ahora dominio y autoridad sobre toda la creación. Tenemos que manifestarle esto al diablo, a Satanás y a sus demonios, que Cristo reina, que Él está en dominio de todo, como decimos luego, que Él está en control, pero sería todavía más correcto y adecuado decir que Él está en dominio de toda situación. Él está en dominio. En toda circunstancia Él está reinando y Él está gobernando, aunque las circunstancias puedan parecer decir lo contrario. Esa es la realidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que, bien, sobre esto me gustaría aquí comentar con ustedes o tomar un momento para comentarios y me gustaría que pudieran leer un comentario aquí en nuestro curso de autoridad espiritual, ahí en su manual, si tú subrayaste o marcaste un comentario. Vamos hoy a hablar del poder del testimonio, la parte 2. Si ustedes vieron, no les dejé como meta para la semana la lectura de todo el capítulo, que era bastante largo, sino les dejé una parte nada más, porque hoy vamos a continuar la parte 2. Y bien, para las personas que están tomando el curso de La Paz del Perdón, tanto el 1 como la segunda parte, vamos a hacer también un avance en un momento más. Recuerden que el día de mañana, en nuestra meta para la semana, publicamos el videoestudio completo del tema. Pero es muy importante entender que el propósito de nuestro curso de La Paz del Perdón es que tú puedas vivir en sanidad emocional, que al entender que a través del amor de Dios somos sanados y que al perdonar las ofensas y heridas emocionales somos perdonados, es muy importante que tú entiendas que esto lo que va a hacer es hacerte vivir en una nueva identidad. Necesitamos ser sanados de lo que vivimos en nuestra relación con nuestros padres, en particular con tu papá, en tu familia, la manera en que el matrimonio de tus padres pudo haber afectado tu vida, pudo haberte hecho sentir una pérdida de valor personal. Y la paz del perdón, el propósito es llevarnos a vivir con autoridad. Así que la sanidad hace que tu corazón pueda vivir por fe y por tanto en la justicia de Dios, y de esta manera en nueva identidad y por tanto con autoridad. Eso es lo que queremos. La meta de nuestro curso La Paz del Perdón y Edifica es que tú puedas ver y entender adecuadamente que Dios te ha llamado a vivir con autoridad en todo lo que haces, que tú brilles donde tú estés, en tu negocio, en tu profesión, en tu casa como ama de casa, en el salón de clase, en la universidad o en la prepa, en tu trabajo, en tu empleo, donde quiera que tú estés con tus vecinos. Dios te ha llamado a vivir con autoridad, a brillar en medio de la oscuridad. Muy bien, entonces les voy a pedir que por favor nos den un comentario, discipulado, ahí consulta tus notas. Me gustaría que nos leyeran qué les impactó de su lectura de este manual de esta semana. ¿Alguien quiere comentar? Abra por favor su micrófono y lo lees. Y si quieres, pues comentar brevemente en qué forma eso te bendijo tanto. Adelante. Yo, pastor. Buenas noches. Excelente, Lili. Gracias. Adelante. Buenas noches. A mí yo ya había leído, esta parte de Goliat con David, pero a mí me impactó y incluso me hizo entender, días antes había visto la película de Bichos, y sí, es que en verdad como que hasta pareciera que Dios me habló. Bueno, yo creo que Dios me habló con esa película, pero me encanta esa parte en la página 152 donde dice, creo que mientras resonaba ese grito de victoria,
se enraizó la fe en el corazón de aquellos soldados de Israel. O sea, como una persona pequeña, porque lo describen que era pequeño, que era un pastorcito, etcétera, David, ¿cómo impacta o sea, qué impacto tiene para los demás cuando habla acerca de su fe, ¿no? Cuando dice que él va a vencer a ese, pero él ya no va con la armadura humana, incluso se lo dice a Goliat, ¿no? Así Entonces, eso fue una parte que a mí me encantó, porque ¿cómo puede hacer el eco? O yo me imaginé la piedra cuando la aventamos al agua, qué ondas genera, ¿no? ¿Cómo va haciéndolas? Entonces, cuando dice eso que se enraizó la fe en el corazón de aquellos soldados, cuando David dijo, pues órale, ya voy para allá con este. O sea, ¿cómo nuestra voz o nuestra fe puede impregnar o cómo puedo explicarme para todos los demás el impacto que causa y de movernos, claro, ¿no? claro, De movernos. Entonces, me encantó porque yo días antes había visto esa película cuando el grillo o el saltamontes dice, si una hormiga se revela contra nosotros, les aseguro que todas lo harán, ¿no? Entonces, sí, sí, así dice, es. El poder esas del hormigas, testimonio. exactamente, eso fue una de las cosas que a mí me gustó y que de verdad me quedé pensando, dije, cierto, ¿no? O sea, tenemos que alzar la voz, tenemos que hablar de nuestra fe, tenemos que hablarlo, movernos, ¿no? Porque, porque yo creo que ahí está el impacto de todo esto, ¿no? Me gustó mucho esta parte, yo lo entendí mejor y bueno, pues me quedo con esa parte, ¿no? De que si no levantamos la voz, si no hablamos de Dios, si no hablamos a todos, principalmente a nuestra familia, ¿no? ¿Cómo vamos pues a creer o mejor dicho, a hacer el reino, ¿no? De Dios, ¿no? Llevar a nuestra familia a ello y es por medio de nosotros. Así es, Lili. Gracias por comentar, muy bien comentario, Lili. Esto nos da la oportunidad de hablar de este tema tan importante. Observen la historia de David, lean la historia de David y ustedes se darán cuenta que David, eh, eh, algo pasó en su casa con su familia que él no estaba, no era tomado en cuenta. No era tomado en cuenta. Algunos comentaristas bíblicos dicen que puede ser que él haya sido hijo de otra mujer, su padre lo haya tenido con otra mujer y que por eso él era tan relegado en su familia cuando los visita Samuel para ungirlo como rey. A él no lo invitaron, era una reunión muy importante y no estaba ahí y él escribiría, en pecado me concibió mi madre. Entonces, esto ha hecho pensar a muchos que probablemente David estaba siendo deshonrado en su familia, pero fíjense cómo él, el poder de su testimonio pudo ocurrir porque a pesar, aquí es donde las personas que están tomando el curso de la paz del perdón puedan darse cuenta cómo la sanidad emocional hace que nosotros eh, podamos vivir en una nueva identidad, como le ocurrió a David, que a pesar de eso, él no vivía de acuerdo a la opinión de su familia o de su padre, él vivió de acuerdo a lo que Dios decía de él. Y fue tan poderoso el testimonio con el que él habló al enfrentarse a Goliat, que como bien dices, Lili, estaban acobardados y ver a un jovencito que se paraba de frente para pelear contra ese gigante, de dónde se levantó ese David, se levantó de un corazón sanado por Dios, de un corazón que vivía en el amor del Padre, que aunque no estaba viviendo con la paternidad, en la paternidad de su familia, él encontró paternidad en Dios y eso lo hizo vivir con esa autoridad y enfrentarse de esa manera al gigante. Así que aquí podemos ver cómo nuestra identidad está directamente relacionada con la autoridad. Entre más identidad, más autoridad. Entre más yo esté en justicia, viviendo en la justicia de Dios, más identidad, más autoridad. Por eso esta historia es realmente impresionante, el poder de nuestro testimonio. Muy bien, ¿alguien más quiere leernos algo que le haya impactado en su manual de la meta de esta semana? Abra su micrófono si alguien más quiere leernos algo que subrayó. Si acostumbran subrayar o marcar,
esa es una muy buena manera de estudiar. Hay que identificar las ideas importantes o aquello que nos llama la atención o nos impacta. ¿Algún otro comentario? A mí, pastor, en la página 157, Adelante, dice, y gracias. ¿cómo espera Dios que usted, que está creado a su imagen, pueda crear algo bueno de algo malo? Hablando las palabras de Dios, ¿cómo espera Dios que usted transforme algo vacío, oscuro y sin forma en algo significativo, íntegro y vivo? A mí eso me impactó muchísimo, o sea, cómo Dios de nuestra naturaleza tan caída y tan pecaminosa puede transformarnos en algo tan valioso, ¿no? Como dice aquí, algo íntegro y vivo, y que pues somos hechos a su imagen y a su semejanza. Es algo que a mí me impacta, o sea, como que de repente se me olvida que estoy hecho a imagen y semejanza de Él. Y digo, ¿cómo, Señor? Pues si soy hecha tuya, ¿no? Parte de ti. Y cómo a veces puedo hacer tantas torpezas o ser tan torpe o hablar de esa forma tan mal hablada, mal dicha. O sea, no sé, a mí me impacta esta parte. Así es. Gracias por comentar, Lili. Sí, sí, esa parte también se me hizo muy interesante. Efectivamente, cómo Dios es tan poderoso para transformar nuestra vida, ¿no? Y que Él puede hacer de nosotros, puede hacer con nosotros grandes cosas. Así que por eso, bien, vamos a continuar entonces aquí con la segunda parte de este tema, el poder del testimonio. Y vamos a ir quiero que me ayuden a checar que se ve en pantalla porque les recomendaba yo ver el video del videoestudio del martes pasado porque no se veía en pantalla todo lo que yo estaba diciendo. Entonces, si ustedes volvieron a repasar el tema, les habrá quedado mucho más claro con la presentación que yo finalmente pude editar el video de la semana pasada. Bien, bueno, pues aquí en nuestro curso Autoridad Espiritual estamos viendo entonces como objetivo en primer lugar fortalecernos en el poder de su fuerza, fortalecernos a través de esta capacitación, entendiendo nuestra identidad de hijos amados, de herederos, entendiendo que Dios nos ha dado autoridad y que Él nos ha dado la victoria, somos más que vencedores, sobre toda fuerza y poder del enemigo. Y número dos, que el otro propósito o principio es arrebatar el reino, que comiences en tu vida personal por arrebatar el reino, es decir, hacer que el Señor reine, que su reino se manifieste en tu vida personal, haciendo que Él reine en tu mente, en tu corazón, en lo que sientes, en tus pensamientos, en las decisiones que tomamos. Arrebata el reino, haciendo que al ser lleno del Espíritu Santo, el Señor gobierne tu vida y Él te esté conduciendo, Él esté gobernando en tu vida y no seas gobernado por tus sentimientos, por el sentimentalismo, por tus criterios humanos, ni tampoco, pues, como ya lo vimos, por la religiosidad. Bien, entonces aquí en el poder del testimonio tomamos esta escritura base de Apocalipsis 12:11, donde nos dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que aquí nos habla de tres principios que nos hacen prevalecer sobre las tinieblas y sobre el enemigo espiritual, la palabra del testimonio. Nuestra vida y lo que decimos tiene poder para vencer las tinieblas y derrotar al diablo. Así que estamos hablando del poder del testimonio, el poder de nuestra vida, porque nuestra vida habla por nosotros. La manera en que vivimos habla por nosotros. Por eso también a las esposas les dice la escritura en 2 de Pedro 3, dice que aunque no se les permita hablar al esposo del evangelio o no tengan la oportunidad de ser escuchadas o puedan hablar, que vivimos en una sociedad moderna donde la mujer es cada vez más libre, pues de ser quien es y de expresarse, ¿verdad? Esto en aquellos tiempos era distinto, pero hoy hay más libertad. Entonces, sin embargo, dice, si tú no tienes esa libertad, dice que sin palabras tú puedes ganar a tu marido, dice, sin palabra. Es decir, tu vida, tu forma de vivir habla y habla fuerte de quién tú eres, y esto es algo que va rompiendo las tinieblas. Así que quiero animarles
a estas preciosas mujeres que han luchado por salvar a su familia, que Dios está hablando a través de tu vida. Si no te permiten, no te escuchan o no te permiten hablarles, tu testimonio tiene poder. Pero aquí también estamos hablando de lo que decimos y hablamos, ¿verdad? Porque hay poder en nuestra boca. Así que veíamos que la palabra testimonio significa prueba, aportar una prueba, una evidencia de algo, de algo que existe, de algo que es verdadero. Significa afirmar algo o comprobar la verdad de algo. Eso es testimonio. El poder de nuestro testimonio consiste en que nosotros damos pruebas, afirmamos y comprobamos la verdad del Evangelio, de lo que Cristo hizo por amor al mundo. Entonces veíamos que la palabra griega es martiria, que se refiere a la declaración de un testigo, ¿verdad? Se refiere a lo que decimos, la declaración de alguien que puede hablar de lo que ha vivido. Por eso quiero animarte, y la meta de esta semana les voy a pedir que tú prepares tu testimonio para que lo puedas compartir también, aquí también con la iglesia en algún momento. Les voy a hacer llegar un formato a través del cual yo, a través del taller que impartimos, Revienta la Burbuja, recordarán algunos, hace algunos años capacitamos cómo dar un testimonio. Entonces yo les voy a dar un formato de 3 puntos como base para que tú prepares tu testimonio, porque la verdad es que tu testimonio personal es maravilloso. Lo que tú puedes hablar de tu experiencia, de cómo Dios cambió tu vida, tu historia es increíble. Y la verdad necesitamos que es importante que tú valores tu propia historia, lo que Cristo hizo en tu vida y hables de tu historia, porque muchos piensan que no es importante lo que tienen que decir acerca de sus vidas, pero la verdad es que sí, porque Dios ha hecho grandes cosas contigo y bien, pues queremos que tú declares, ¿verdad? Tu testimonio, hables específicamente, hables de lo que el Señor ha hecho contigo, de dónde te sacó o de dónde te rescató, cómo tu vida ha sido transformada. Y aunque no somos perfectos y todavía seguimos siendo perfeccionados, aún ahí, en este proceso de ser perfeccionados, el Señor se sigue manifestando a nuestra vida y a través de ti el Señor está manifestando grandes cosas. La palabra testimonio, como vimos, tiene 3 aspectos, que es una declaración que hace una persona para demostrar o asegurar un hecho. En segundo lugar, es una prueba que sirve para confirmar la verdad o existencia de una cosa. Aquí nosotros aportamos evidencia y prueba a través de la Biblia y de lo que hemos vivido, que Dios es verdadero y en verdad existe. Y siguiente, es un documento legalizado en el que se da fe de algo. Aquí podríamos decir que la Biblia es como ese documento que da testimonio. Jesucristo decía a los judíos, vean las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Así que la Biblia da testimonio de quién es Jesús. Así que la pregunta es cuál es nuestra palabra, nuestra confesión, nuestra afirmación de lo que Dios es para ti y lo que hará en tu situación. Bien, esto es algo que tú tienes que considerar al preparar tu testimonio y al escribir tu testimonio. ¿Qué le estás diciendo al diablo en medio de la lucha que estás librando? Este es el poder del testimonio. ¿Qué es lo que estamos afirmando nosotros, confesando de Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? Él es nuestro sanador, Él es nuestra justicia. Cuando todos nos acusan o nos difaman, podemos decir, Dios es mi justicia, Él es mi sanador, Él es mi proveedor. Él es mi bandera en la batalla, mi victoria. En fin, tú puedes hablar de tu experiencia personal y en lo que estás viviendo en este momento, tú puedes afirmar, confesar quién es Dios en tu vida y lo que Él es capaz de hacer en tu situación. Tú puedes declararlo sobre tu cuerpo, sobre tu salud. Señor, tú eres mi sanador y por tanto yo sé que mi cuerpo es sano en el nombre de Jesús. Y tú puedes declarar ese poder de tu testimonio, que tú estás hablando y creando una nueva realidad por causa de Cristo Jesús en la gracia de Dios. Así que veíamos esto, ¿verdad? El poder del testimonio que consiste en que nosotros por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entendemos que la Biblia, ¿verdad? A través de la Biblia podemos saber cómo fue creadas todas las cosas, pero entendemos también que a través de su palabra hablada,
el Señor hizo todas las cosas. Cuando Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Por la fe entendemos. Mira cómo la fe nos da el entendimiento. Cuando yo elijo vivir por fe, cuando yo elijo creerle a Dios, finalmente esto nos va a dar un entendimiento espiritual. Así que cuando yo tengo una actitud de fe, cuando leo en la palabra, leo en la Biblia, escucho una palabra, esto me va a dar un entendimiento. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, tanto por lo que está escrito, porque nos dice la Biblia cómo en el comienzo Dios hizo todas las cosas, como también porque Dios a través de su palabra hace que todo suceda. Esta es una palabra de gracia, porque cuando Dios habla, es decir, ¿por qué razón la palabra tiene poder? Voy a preguntarles aquí a todos. A ver, díganme ustedes, familia, ¿por qué la palabra de Dios tiene poder? ¿Quién puede responder esto? Porque la palabra es Dios mismo. Ok, porque la palabra es Dios mismo. ¿Quién más tiene algún comentario aquí? ¿Por qué la palabra de Dios tiene poder? ¿Por qué si nosotros oramos y tomamos una promesa, una palabra de Dios, podemos estar seguros de que eso tiene poder? Si yo leo que la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿por qué hay poder en esa palabra para que yo crea que me salvo en el momento en que yo estoy creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en esa cruz por mí? ¿Por qué esa palabra tiene poder? Cuando yo tomo esa palabra o yo la confieso, y yo alguna vez oré y me guiaron a orar reconociendo que Él es Dios y que Él me amó tanto que murió en esa cruz para que yo tenga vida eterna, ¿por qué esa palabra tiene poder? ¿Por qué tiene poder la palabra que cuando oramos y decimos, Señor, tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados? Así que yo soy sano en el nombre de Jesús. ¿Por qué la palabra que dice que por su llaga fuimos curados tiene poder? ¿Por qué la palabra cuando dice en 2 de Corintios 8:9, ya saben la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que ustedes con su pobreza sean enriquecidos? ¿Por qué tiene poder esa palabra cuando dice que yo no soy pobre, que soy rico en Cristo? ¿Por qué tiene poder? ¿Quién más quiere comentar? ¿Qué respuesta darían a eso? ¿Por qué hay poder en la palabra? Porque es una palabra que nace del corazón de Dios. Toda la palabra, de hecho, la misma Biblia lo dice, que toda la Biblia fue inspirada por Dios. Entonces, las palabras, todas las palabras que están escritas en la Biblia, nacen del corazón de Dios. Por eso tienen poder, ¿no? Sí, ok, muy bien. Aquí me están poniendo... Yo tengo una. Ajá, sí, Víctor, Ah, adelante. ¿Por qué tiene poder la Tiene palabra? poder porque creemos en eso o sea, tenemos fe en que es real lo que está diciendo, porque yo recuerdo que en Marcos dice que si creemos y no dudáramos en lo que estuviéramos pidiendo, Dios nos dará las cosas, ¿no? Entonces, tiene poder porque nosotros creemos en eso, tenemos fe, la certeza de que eso es real. Sí, pero aquí, Víctor, más bien tú estás eligiendo creer, pero tú eliges creer creyendo que la palabra tiene poder, pero la pregunta es ¿por qué tiene poder? ¿Por qué puedo elegir creer que la palabra tiene poder? ¿Cuál sería la razón? Me pone Ana Mari, porque es verdad. Ok, correcto. ¿Qué verdad es esa? Por la sangre de Cristo, pastor. Ajá. Por la sangre de Cristo, porque Jesús Ándale, murió ahí es más específico todavía, por causa de la sangre de por Cristo. la casa. Sí, porque me pone Erika, porque Dios es amor, Él es mi Padre, Él me ama, sí, pero aún porque tiene poder la palabra que dice que Dios es amor, Él es mi Padre y Él me ama, porque eso tiene poder y yo puedo, como dice Víctor, creerlo. Desde luego, Víctor dice, yo lo creo porque es Dios, dice caer, y la palabra viene de Dios y es Dios, dice está incorrecto. Pero ¿por qué tiene poder y yo puedo creerlo entonces? ¿Por qué puedo creer que tiene poder? ¿Por qué tiene poder? Entonces aquí lo que nos dice Cari es, porque esta es una palabra de gracia, porque cuando nosotros decimos que la palabra tiene poder es porque sabemos que a través de Cristo, de su vida, muerte y resurrección, a través de la sangre de Jesús, de su sacrificio, ya se quitó la barrera
fuimos reconciliados y ahora tenemos acceso a la paz de Dios y a la gracia de Dios. Por eso tiene poder. Porque Cristo al morir en la cruz nos hizo ahora hijos, nos hizo herederos. A través de lo que Cristo hizo es que la palabra tiene poder. Sí, la palabra tiene poder porque viene de Dios, porque es Dios quien lo dice, claro, pero hay una garantía y es porque Cristo al morir en la cruz es una realidad. Él ya hizo que se quitara la separación, fuimos perdonados, ya no somos indignos, sino ahora somos amados y por tanto la palabra tiene poder porque es una palabra de gracia. Es una palabra que anuncia algo que ya sucedió, algo que ya sucedió. Entonces la palabra dice, por su llaga fuimos curados. ¿Qué está diciendo? Que ya por su llaga fuimos curados. Entonces el espíritu de sabiduría y revelación me abre los ojos para darme cuenta, ya soy sano. No tengo que, cuando le pido a Dios que me sane, no es que Dios va a mandar sanidad, es que Él ya me sanó. Si yo logro recibir esa revelación, voy a recibir la sanidad. ¿Ven? Entonces, por eso la palabra tiene poder. ¿Ok? Pero está bien, todas las respuestas ayudaron a llegar a esta conclusión, porque eso ya ocurrió. Cristo lo hizo posible al morir en la cruz. Ese es el evangelio. Cuando anunciamos el evangelio, estamos anunciando algo ya que es una realidad, algo que ya se hizo. Eso es lo que hacemos cuando predicamos el evangelio. Muy bien, entonces vamos a continuar aquí con nuestro tema. O con la presentación, más bien, quiero decir eso. Le batallo a veces aquí con la presentación, por eso a veces tengo que tomar tiempo. Muy bien, muy bien. Entonces, veamos esta escritura en Hebreos. Entonces, lo siguiente que hay que considerar es aquí la importancia que tiene el poder de nuestro testimonio es lo que nosotros estamos declarando en el mundo espiritual. Lo importante que es lo que nosotros estamos declarando en el mundo espiritual. Entonces necesitamos este fundamento en la escritura de Marcos 11:22. Tenemos que ver esto y quiero animarte, ¿verdad? Que la higuera no se secó de inmediato en aquella ocasión, ¿recuerdan? La higuera no se secó de inmediato cuando Jesús la maldijo y dijo, nunca más nadie coma fruto de ti. La higuera no se secó de inmediato. Cuando Jesús habló hacia la higuera, alguien pudo haber dicho, mira, el Señor le habló a la higuera, pero nada sucedió, no está pasando nada. El poder del testimonio es que nosotros, cuando estamos creyendo que lo que Dios ya hizo a través de Cristo sucede en nuestra vida, el poder de nuestro testimonio consiste en que aunque en las circunstancias no parezca ocurrir un cambio, finalmente, si nosotros permanecemos firmes en nuestra confesión y nos mantenemos firmes en nuestra fe, pasará lo que ocurrió con Jesús. Jesús mismo, Dios mismo, maldijo la higuera y la higuera al instante no se secó. ¿Recuerdan? Entonces tú puedes ver allí en Marcos, en el capítulo 11, voy ahí un momento más. Ahí en Marcos capítulo 11, en el verso 20 dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Fue hasta el día siguiente que pasaban por ahí que vieron que ahora sí ya la higuera se había secado. Pero en el momento en que Jesús le habló a la higuera no se secó. Entonces no quiere decir que cuando las cosas no ocurren en la forma en que esperamos o no ocurren de forma inmediata, no quiere decir que no vaya a suceder. Por eso dice aquí, respondiendo Jesús les dijo a propósito de la higuera, les enseñó el poder del testimonio. Porque Jesús al hablarle a una higuera y ver que no pasaba nada, pues ese testimonio podría parecer que era un testimonio de derrota, ¿no? Un testimonio donde las cosas no suceden. Jesús mismo le habla a la higuera y la higuera no se seca, pues dirías, oye, ¿qué testimonio es ese? Lo que él dice no tiene poder. Entonces Jesús nos enseña y nos dice, tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere
cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, que ese es el punto, no dudar, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, ¿qué es lo que el diablo va a buscar para lastimar nuestro testimonio? Que nosotros dudemos. ¿Qué es lo que el diablo va a hacer? Atemorizarnos. Nos va a decir, no ores por esa persona porque ¿qué tal si no pasa nada? ¿Qué tal si oras para que alguien recobre la vista y no pasa nada? Entonces el diablo constantemente va a buscar quitarte la corona, va a buscar evitar que tú utilices el poder de tu testimonio, utilices el poder que hay en tu boca, porque no es tu boca, no son tus palabras, son las palabras de Dios en tu boca. Estás declarando lo que Dios dijo que ya se hizo, es una palabra de gracia. Si dice que por su llaga fuimos curados y yo oro por alguien declarando por sus llagas el Señor te ha curado, eres sano, lo que estoy haciendo no es expresar un deseo que yo quiero que la persona sane. En realidad estoy expresando la voluntad de Dios para esa persona. Todavía alguien podría preguntar, ¿pero será la voluntad de Dios sanar a esa persona? No dudes, el diablo te va a hacer dudar todo el tiempo. Claro que sí. Cuando dice por su llaga fuimos todos curados, dice todos, cualquier trastorno. Marcos 16 dice, pongan sus manos sobre los enfermos y sanarán, y ya, a los que creen, estas señales les seguirán. La única condición en Marcos 16 es creer, estas señales seguirán a los que creen. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Así que pongo mis manos sobre la persona y declaro que es sana. Eres sana en el nombre de Jesús. Y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Si creyere que será hecho lo que dice, si creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Aquí cuenta mucho tu identidad. Por eso es tan importante la justicia de Dios, que yo dependa de la justicia de Dios. Si yo estoy sostenido por la justicia de Dios, vivo con identidad, entonces yo puedo, claro, tomar esta autoridad para orar por una sanidad, por un milagro. Los resultados ya no me corresponden a mí. Los resultados vendrán si yo he creído y lo he declarado. Dios se encargará de manifestar, como ocurrió con Jesús cuando el caso de la higuera, que no se secó de inmediato, sino al día siguiente. Por tanto, les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo han recibido y vendrá. Así que por eso no dudes, sino recibe al momento que tú oras. Ese es el poder del testimonio, que aunque las cosas no cambien, yo ejerzo el poder. Estoy creyendo que lo que yo he dicho tiene poder, no porque se trate de mí, sino porque se trata de lo que Dios dice que se ha hecho. Es una palabra de gracia. Mira, otra vez voy a intentar regresar a esta presentación que me permita continuar, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que qué es lo que estamos hablando en el mundo espiritual? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos hablando al enemigo? Mira, Romanos capítulo 10, verso 8, dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Fíjate, dice que todo se trata de que la palabra esté en tu boca y en tu corazón. Por eso es tan importante el discipulado, porque a través del discipulado se implanta la palabra de gracia en tu vida. Y entonces, en tu corazón, y entonces dice que está cerca de ti la palabra, está en tu boca y en tu corazón, es decir, solo se trata de que tú en tu corazón, en el corazón, lo creamos. Y una vez que nosotros lo creemos en nuestro corazón, y esa es la importancia de vivir en identidad y ser sanados emocionalmente, porque entonces podemos estar nosotros seguros que podemos
hablar y vivir como hijos amados y herederos de Dios. Podemos hablar como hijos amados que cuando piden algo a Dios, como un padre que necesitan, saben que Dios tiene respuesta, ya dio la respuesta. En la gracia de Dios ya hay la respuesta. Entonces está tan cerca de manifestarse como lo está tu boca y tu corazón. Así que tú eliges finalmente. Tú eliges poner su palabra en tu boca y en tu corazón. Por eso dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así fue como nos salvamos, creyendo en nuestro corazón y confesando con nuestra boca. Por eso cuando una persona ha creído, se le puede guiar a confesar a Jesús, porque ya lo creyó. ¿Y qué pasa si no lo cree y lo confiesa? Pues no tendrá resultado. Si no lo ha creído, no se trata de solo por decirlo. Pero aún al decirlo tiene poder cuando alguien no lo cree. Así que aún al decirlo hay poder, pero finalmente lo más importante es que primeramente la palabra esté en tu corazón, que tú la creas, que tú la entiendas. Dice, porque con el corazón se cree para justicia. Por eso aquí es tan importante la paz, el perdón y la sanidad emocional. El propósito de tu curso es para que tú creas en el corazón para justicia. Es decir, que al creer y poner tu confianza en el sacrificio de Jesús, tú resulta que eres justo para Dios y digno. Y si eres justo, eres hijo amado. Y entonces vives con identidad para vivir con autoridad. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando en tu corazón vives en justicia, estás confiado en la justicia de Dios, tu boca puede confesar con poder para salvación. Así que dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Proverbios capítulo 18, verso 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Así que este es el poder del testimonio, que si nosotros ponemos la palabra en nuestra boca y la confesamos en nuestro corazón y la confesamos con nuestra boca, ahí hay poder. Nosotros elegimos entonces la vida que nosotros deseemos, queramos vivir. Ese es el poder del testimonio. Así que veremos en la historia de Números capítulo 11 de aquel grupo de 12 espías que fue enviado cuando Israel había salido de Egipto, de aquella esclavitud, iba en dirección a la tierra de promesa en el desierto. Ellos enviaron, Moisés envió a 12 hombres, uno por cada tribu, para reconocer la tierra. Y aquí podemos ver el poder del testimonio de lo que hablamos, el valor de la veracidad, el valor, la importancia que tiene ser veraz o de dar un buen reporte. O en otras palabras, la forma en que vemos nuestra vida, la forma en que vemos la realidad que estamos viviendo. Así que a través de esta historia podemos darnos cuenta, y es muy interesante este reporte de estos espías, de este grupo de hombres, que iba solo a reconocer la tierra. Se trataba de que ellos pudieran regresar hablando de las maravillas que ellos veían en esa tierra. Lamentablemente ellos, en vez de ver en base a lo que Dios les había dicho de esa tierra y poner su atención en lo maravillosa que era esa tierra, ellos pusieron su atención en las dificultades y los obstáculos. Por eso le llamo el valor de la veracidad, el valor de la importancia que tiene, lo valioso que es dar un buen reporte, ver las cosas en la forma correcta, en la forma verdadera, como Dios ve. Así que cuando vemos aquí la historia de estos espías, fíjate qué interesante el testimonio en Números 11. A diferencia de 10 hombres que llegaron dando un mal reporte, hablando mal de lo que habían visto al ir a reconocer la tierra, hubo 2 hombres que vieron de otra manera, vieron bien. Tú eliges cómo ves tu vida y cómo ves tus circunstancias, si lo ves bien o lo ves mal. Y ellos hablaron de acuerdo a lo que vieron y vieron de acuerdo a lo que había en su corazón. No tuvieron, por tanto, la fe para hablar
correctamente y verazmente con la verdad de lo que estaban viendo. Dios nada más los mandó para que vieran qué lugar tan maravilloso Dios les había dado para vivir. Y ya Dios se encargaría de darles a ellos la capacidad de conquistar y tomar posesión de esa tierra. Entonces, fíjate los espías cómo hablaron, ¿no? Los espías cómo hablaron. Estamos llegando aquí a la conclusión. Fíjate, los espías al regresar, Números capítulo 13, Números capítulo 13, 14, Números capítulo 14 más bien. 13 y 14. Dicen ellos aquí en el verso, Números capítulo 13, verso 26. Dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Llevaron fruto, unas uvas enormes que tuvieron que utilizar un palo para poder cargar un racimo de uvas. Imagínate qué impresionante fruto llevaban ellos. Verso 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, que era una raza de gigantes, como Goliat era descendiente de Anac, hombres de 3 metros, imagínate, de casi 3 metros, guerreros como Goliat. Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo y todos los feos habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Qué impresionante. Fíjate, ellos dijeron algo que era cierto. Esto era cierto. No se trata de negarnos a ver la realidad. Se trata de qué actitud tomamos para ver la situación en que estamos. ¿Cómo estamos viendo nuestra vida? ¿Cómo vemos nuestras circunstancias? Ellos estaban diciendo algo cierto, pero toda su atención estaba en hablar de las dificultades y de los grandes obstáculos que ellos veían. Entonces, verso 30, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Verso 32, Números 13, 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, y ahora sí ya hablaron mal de la tierra. O sea, toda su atención estaba en las dificultades, en la imposibilidad que ellos veían para tomar posesión de la tierra. Dios les decía, yo les voy a dar esta tierra. Pero ellos, en vez de poner su atención en el lugar que Dios les había preparado, estaban viendo únicamente la imposibilidad de poder hacerlo. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Fíjate cómo tenemos que aprender de esta fracaso espiritual, porque esta generación no llegó a la tierra prometida. Pagaron 40 años, un día por cada uno de los 40 días que ellos tomaron para ir a reconocer la tierra. Dios juzgó esta generación y murieron en el desierto. Por cuanto ellos dijeron, no, es imposible que nosotros podamos tomar posesión de esta tierra, entonces fueron juzgados de acuerdo a su fe y no entraron a la tierra de Canaán. Fíjate cómo nos puede pasar lo mismo, de ser realistas y ver la realidad que estamos viviendo y ver las dificultades que se presentan, podemos pasar a hablar de una forma tan negativa, con tanta incredulidad, y por tanto hablar mal de lo que estamos viviendo, en vez de poner nuestra atención en lo que Dios dice que ya hizo, porque es una palabra de gracia. Dios dice que ya hizo, no que lo va a hacer, no que lo hará.
no que lo va a hacer porque Él es Dios, ya lo hizo, es un hecho consumado. Él ya hizo posible que seamos sanados, bendecidos, prosperados, que vivamos en victoria, ya lo hizo. Entonces, fíjate, ¿cómo podemos pasar de ver los hechos que podemos reconocer en nuestra realidad? Podemos pasar a hablar mal y empezar a operar con una mentalidad de incredulidad y una forma negativa de ver la situación. Hay que aprender de eso. Lo más impresionante es que nos dice en Éxodo, ¿por qué razón cuando ellos llegaron vieron que se estaban muriendo los gigantes? Dijeron, no, no hay que ir ahí, se muere la gente que vive ahí se está muriendo. Y la razón que eso estaba pasando era porque Dios estaba haciendo algo, Él iba delante de ellos. Antes de que ellos llegaran a la tierra para tomar posesión, ya Dios iba adelante y estaba haciendo morir a los gigantes. No es que la tierra estuviera maldita y por eso se estuvieran muriendo los gigantes. Dios había enviado un ángel que le estaba dando muerte a sus enemigos. Imagínate. Éxodo 23, verso 27, Dios les dice cuando van en camino a la tierra de Canaán, les dice, enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo y a todos los feos. No los echaré de delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Pero poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Así que Dios había dicho que enviaría a su ángel. Y eso es lo que estaba pasando. Él estaba enviando su terror, les decía el Señor. Y por aquí en esta parte habla de cómo el ángel del Señor iba a ir delante de ellos. Por eso se estaban muriendo. Verso 23, Éxodo 23, 23 dice, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del jebuseo, de todos los feos. Y yo, dice, haré destruir. Eso es lo que estaba pasando. Entonces, en vez de que ellos pusieran su atención en esto que Dios ya les había dicho que iba a hacer y que cuando ellos llegaran, Dios estaba haciendo morir esos gigantes, ellos pusieron su atención en lo que les parecía imposible. Estoy tratando de llegar a una conclusión final aquí. Y bueno, pues vamos a ver si puedo nuevamente concluir con esta presentación, ¿no? Un momento más. Muy bien. Así que, conclusión, siempre puedes elegir la vida que quieres vivir. Como ese vaso que les he mostrado medio lleno y medio vacío. Eso fue lo que le pasó a los espías, como les llamamos aquí. A estos espías, ¿verdad? 10 de ellos eligieron ver la imposibilidad y 2 de ellos eligieron ver que era posible, que ya Dios les había entregado la tierra. Fíjate cómo hablaron Josué y Caleb, que fueron los únicos hombres que entraron a la tierra de esa generación. Así que tú eliges la vida que quieres vivir. ¿De acuerdo? Por esa razón tenemos que aprender nosotros a enfrentar los engaños, las estrategias del enemigo, del diablo. El diablo siempre va a buscar que creas de una forma negativa y que tú creas lo que dices de una forma negativa y que digas lo que crees de una forma negativa para comenzar a vivir la mentira del diablo. Así que, bien, eso es lo que tenemos que identificar, que el ataque viene a nuestra mente, a nuestros pensamientos, para hacernos creer que es imposible. Aún cuando el diablo nos ha hecho creer que nuestra familia no se puede salvar, que la familia que vive lejos de Dios o que está ausente o no está viviendo en el evangelio, que hemos llegado a creer que eso nunca van a entender, nunca van a querer recibir, es algo que el diablo ha venido trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que es igualmente con la higuera, ese es el poder del testimonio. La higuera no se secó de inmediato, pero por cuanto Jesús lo había creído y lo había recibido, finalmente se secó la higuera. Ve el poder del testimonio en Marcos 5:39, cuando Jesús
fue invitado por aquel líder de la sinagoga, Jairo, para que sanara a su hija que estaba muriendo. Cuando Jesús llegó, la niña se había muerto. En Marcos 5:39, Jesús dijo, la niña no está muerta, sino que duerme. Ese es el poder del testimonio. Jesús no quiso confesar que la niña estaba muerta, pero él no lo confesó. Ese es el poder del testimonio. Nosotros no tenemos que confesar la realidad, porque esa realidad que estamos enfrentando no es la realidad que Dios creó a través de su gracia para nosotros. Por eso dice la Escritura ahí en Corintios, diga el débil, fuerte soy. No confieses debilidad, no confieses imposibilidad, no confieses que estás enfermo, no confieses pobreza. No confieses, no te quejes de tu situación económica, no hables con angustia de tus deudas, no te lamentes de tu problema económico, confiesa la palabra creativa, como Jesús que dijo, se rehusó y se negó a decir que la niña estaba muerta. Él dijo, la niña no está muerta, la niña está durmiendo, pero dice que estaba muerta. Y Jesús hizo un milagro de resurrección. ¿No? En Marcos 5:33 vemos también ahí como dice que dijo toda la verdad. Fíjate cómo ahí, en Marcos 5:33, ese es el poder del testimonio, cuando vemos cómo aquella mujer fue sanada de hemorragia, ¿recuerdan? Aquella mujer que tocó el borde del manto del Señor Jesús. Dice ahí en Marcos, en la versión de Marcos 5:31, que cuando Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Miraba alrededor para ver quién lo había tocado, quién había hecho esto. En el verso 33 dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Este es el poder del testimonio. Decir toda la verdad, decir cómo a mí Dios me salvó, cómo Dios me hizo sentirme perdonado, me hizo sentir su hijo amado, cómo quizás tú llegaste a Cristo porque Él te sanó, hizo un milagro en tu vida, o alguien de tu familia, o en cualquier caso que sea. Fíjate cómo esta mujer acabó hablando de su testimonio. Dice que estaba temblando, no quería decir, pero el Señor le hizo hablar lo que le había sucedido. Ese es el poder del testimonio. En Lucas 8:47 también podemos ver esto. Dice ahí cómo la verdad no había quedado oculta. En la versión de Lucas 8:47 nos habla de esta manera del poder del testimonio, de este mismo caso de sanidad. Dice aquí de esta mujer, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo, en el Facebook, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Hay que dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y está haciendo en nuestra vida, y ser específicos, así como ella lo hizo. Y luego tú puedes ver en Juan 4:42 el caso de la mujer samaritana, ¿recuerdan? Ahí en Juan capítulo 4 también podemos mencionar aquí el poder del testimonio, como cuando alguien habla de lo que el Señor ha hecho en su vida y ya hizo en su vida, es poderoso. Nos dice aquí en Juan capítulo 4 cómo el pueblo de Samaria creyó por causa de esta mujer a la que Jesús encontró en el pozo. Dice ahí Juan capítulo 4, en el verso 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más todavía por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por el poder de tu testimonio, ya no creemos solo por lo que tú has dicho, por el poder de tu testimonio. Dice, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Ahí tienes el poder del testimonio. Así que nosotros elegimos creer a Dios, elegimos
el camino de la vida, elegimos ser bendecidos con lo que decimos, con lo que hablamos, con nuestra forma de vivir. Nosotros vivimos sintiéndonos bendecidos, escogidos por Dios, amados. Elegimos vivir nosotros de esta manera, sintiéndonos prosperados, prósperos, sintiéndonos en abundancia. Nosotros tenemos esa facultad de elegir cómo queremos vivir, cómo vemos el vaso, medio lleno o medio vacío. Este es el poder del testimonio entonces, ¿verdad? Por eso el Señor advirtió al pueblo de Israel en Deuteronomio 30:17, si tu corazón se aparta, pereceréis. Que tu corazón no se aparte, que tu corazón esté unido, metido, conectado con Dios, con lo que Él dice en el Evangelio que ya se hizo. Y nosotros elegir la vida que queremos vivir. O sea, es decir, no estamos negando la realidad, estamos diciendo que esa realidad no es la que Dios quiere para mí. Así que yo puedo, por tanto, a través de la gracia de Cristo Jesús, por la autoridad que hay en el nombre de Jesús, yo puedo vivir creyendo que esa vida me pertenece a mí, esa vida que los espías rehusaron tener. Vivir en el lugar más maravilloso, esta vida abundante en Cristo. Cristo es nuestra tierra prometida. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahí es donde está nuestra vida hoy. Y es de acuerdo a eso que nosotros debemos de vivir con esa autoridad. ¿De acuerdo? Muy bien, pues para irnos despidiendo, me gustaría que pudiéramos comentar finalmente sobre esto que hemos, cómo lo estás recibiendo, en qué forma esto te puede bendecir y te está ayudando. Quiero terminar con un testimonio acerca de esto que hemos comentado, pero adelante. Me gustaría que comentaran 2, 3 personas. ¿Qué les parece? ¿Cómo estás recibiendo esto? ¿Alguien? ¿Quién se anima a comentarlo? Bueno, a mí me parece, creo, muy poderoso entender cómo lo que pasa va, o sea, es más grande que nosotros y es más poderoso que lo que como que dimensionamos. Entonces, creo que lo que nos estás compartiendo hoy nos abre como la perspectiva de cómo Dios quiere trabajar en la tierra. Y creo que eso es muy importante entender, que muchas veces como que hiperespiritualizamos algunas cosas que necesitan tomar acción a través de nuestra vida. Entonces, creo que esto es muy importante y creo que el testimonio se ve de muchas formas y a través de muchas cosas y podemos comenzar a compartir nuestra vida con la gente para que ellos puedan ver en nosotros el poder del Espíritu Santo, innegablemente. Entonces, creo que es algo muy poderoso lo que nos estás compartiendo, porque nos reenfoca a cómo hay que vivir, cómo Dios espera que vivamos en la tierra y vivir en plenitud y en libertad, porque eso es lo que necesitamos hacer. Como dice la palabra, ¿no? Que la tierra está esperando por esa manifestación de los hijos de Dios y va a suceder a través de nuestro testimonio. Entonces me gustó mucho y es todo. Gracias, Vania, por comentar. ¿Alguien más quiere comentar? Estamos ya por despedirnos esta noche. Bueno, ok, muy bien, pues entonces estén pendientes, el día de mañana publicamos la meta de la semana. Quiero recordarles a las personas, por cierto, saludar a quienes se conectaron ya más tardecito, ¿verdad? Por ahí, Charis, vi que también Alex Avendaño se había conectado, ya no veo a Alex, pero a Víctor, que no lo saludamos al inicio. ¿Quién más por ahí? Sharon, que está conectada. Laurita, que llegaron después. Muy bien, pues, muy bien, excelente. Y tenemos ahí un pendiente todavía con ustedes, mentores, entonces ayúdenme por favor, nada más para terminar comentándoles con respecto a nuestro registro, el requisito que pedimos con horario. Recuerden que a todos les encargo de favor. Lamentablemente tuvimos mucha irregularidad con el registro en esta temporada. La mayoría de los que están aquí no se acercaron con Laurita Duarte a confirmar. Yo he tenido dudas con algunos de ustedes y estoy pidiendo que se reporten
con su mentor para confirmar su registro. Son 3 requisitos. El de la cuota, les recuerdo que las mujeres que se registraron a inesperado ya quedaron exentas. Ya aclaramos esto con Laurita Duarte. 2, el manual del curso. Y número 3, el horario. Es muy importante el horario porque de esta manera nosotros buscamos tener la seguridad de que se cumpla la meta de la semana. Horario es día y hora, no es decir, lunes en la noche, no es lunes o miércoles, no, tienen que ser muy específicos. Sí se vale que digan lunes y miércoles, ok, pero ¿a qué hora? Porque si ustedes me dicen en la noche, eso no indica que realmente vayan a cumplir la meta de la semana, porque el compromiso es algo específico. Entonces, quiero encargarles eso. Hubo algunas nuevas asignaciones que les estoy pidiendo dar seguimiento. Me gustaría, solamente tenía, si está Moy por ahí, Cari, pudiera quedarme con Moy nada más para checar ahí, porque el grupo de Moy es el que teníamos con más dificultad. Y bien, pues bueno, pues nos despedimos esta noche. Mejor yo ahorita le marco ahí a Moy y ya nos ponemos de acuerdo. Bueno, pues que pasen buenas noches, familia. Estamos en contacto. Les recuerdo que este próximo sábado estamos pidiendo que nos confirmen asistencia para Amor por la Casa a las 11 de la mañana. Les estamos pidiendo que nos digan qué horario pueden acudir. Tú puedes decir, yo nada más puedo de 11 a 12 o puedo hasta morir. Tú dinos a qué hora, en qué horario estarías disponible para llegar. Les pedimos que lleven una brocha o rodillo, una cubeta, un recipiente para la pintura y que confirmen en este caso, con su equipo de voluntarios o con su mentor, nos hagan favor. Y mentores, les pido que si tienen esta información, no la hagan llegar esta misma noche. ¿Sale? Muy bien, pues que pasen buenas noches. Dios les bendiga. Adiós, buenas noches, descansen. Gracias. Buenas noches a todos, bye. Bye. Gracias. Buenas noches.